Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Entonces decíamos que no trabajamos con un programa instalado en el equipo, sino que trabajamos a través de un navegador. El link de acceso es www.rayenaps.cl. ¿Ya? Así es cortito. Y me deriva a esta página en la que yo tengo la parte administrativa, la parte clínica, que ahora vamos a ver ficha clínica que está aquí, servicios transversales como farmacia, entrega de alimentos, y si es que existiese un módulo de urgencias, también puedo ingresar directamente desde acá. Ahora, como vamos a ver la parte clínica, yo le hago un clic en iniciar y me deriva un segundo link, ¿ya? Que es clínico.rayenaps.cl. Yo puedo ingresar a este directamente, no es que tenga que sí o sí pasar por acá. Y la forma de acceso, de los datos de acceso, perdón, sigue siendo la misma con la que ustedes trabajan actualmente en el Rayen que está instalado en sus computadores. La ubicación, que es el nombre del CESFAM, Recoleta, Quinta Bella, Juan Pedrinovic, Patricio Evia. Usuario, sigue siendo mi RUN. Y la clave es la misma que ustedes ya tienen, ¿ya? Aquí no estamos ingresando a una base de datos nueva, un servidor nuevo, ni nada por eso, nada por el estilo. Solamente estamos cambiando hasta ahora la forma de ingreso al sistema, ¿ya? Para esta presentación yo voy a usar un ambiente ficticio, así que voy a cambiar el link. Entonces dijimos que la ubicación era el nombre del establecimiento. Yo voy a usar CESFAM Rayen Salud, que es un CESFAM ficticio. Perdón, les pido disculpas porque voy a carraspear harto porque estoy con una alergia. Vivo cerca de muchos plátanos orientales, entonces el polen me tiene así. Dijimos que el usuario seguía siendo el RUN y la contraseña es la misma que ocupo en Rayen Escritorio. Hago un clic en ingresar y se empieza a abrir el sistema. Y aquí ya estamos en el sistema. Bueno, aquí es donde se crean las ventanitas, donde están los que se llaman pop-up, que es un mensaje de algún recordador de información, saludos a algún estamento, ¿verdad? Y lo que nos damos cuenta es que aquí arriba a la izquierda ya no tenemos los módulos alineados de forma horizontal, sino que yo debo presionar con un clic y ahí tengo los módulos hacia abajo. Ahí donde dice Rayen, hago un clic y ahí tenemos la información. Aquí arriba a la derecha tengo el nombre de quien ingresa, el establecimiento al que ingresó, nuevamente el nombre, y él o los estamentos a los que esta persona pertenece. En mi caso es mi perfil el que tiene el estamento de médico y de odontólogo. Y también el botoncito cerrar sesión. Entonces vamos a pasar por acá donde dice Rayen y nos vamos a ir inmediatamente a Box, donde vamos a ver la primera herramienta, que es paciente citado, que recordemos que es donde encontramos toda mi lista de atención diaria. Esta parte obvienla porque a ustedes no les va a aparecer lo de esas preguntas. Entonces aquí ingresamos, ¿ya? Entonces tenemos el certificado de atención, que es para imprimir el documento una vez que tenemos la atención realizada, y el botoncito de ingresar a atención, el botón de mensajería, que recordemos que es una mensajería interna dentro del establecimiento. Si yo lo selecciono, aquí puedo mandarle un mensaje a otro médico, a la enfermera, a la matrona, ¿ya? A lo mejor algún recordatorio sobre algún paciente. Aquí simplemente busco a quien yo le voy a enviar el mensaje. Por ejemplo, le estoy enviando un mensaje a la enfermera. Y ahí ya le llegó el mensaje. El botoncito de registrar la inasistencia, ¿ya? Antes se llamaba no se presenta, ahora se llama inasistente. Espontáneo, si es que está parametrizado en el establecimiento. Botoncito actualizar y cerrar. Ay, perdón, pasé a pinchar el cerrar.
un botoncito que vamos a ver harto de ahora en adelante es este que está acá, que siempre está debajo del nombre, que se llama guías interactivas. Estas guías interactivas son pequeñas ayudas a memorias que están disponibles en toda esta nueva versión de Rayen y son pequeños datitos, son pequeños tips, lo justo y necesario para ir recordando yo de qué se trata cada cosa, ¿ya? Cuando ingresemos a la ficha clínica vamos a ver más. Aquí en este caso hay uno solo disponible, ¿ya? Que es para qué pacientes citados y para qué son los botones de arriba. Por ahora yo voy a citar un paciente como espontáneo. Ahí está mi paciente. Lo voy a atender como médico. Y aquí vemos que ya está el paciente, está la hora de la cita, el estado de la citación, el nombre, si es espontáneo, si es un cupo normal, si es un sobrecupo, la hora de llegada, si es que si es que pasa por SOME a anunciarse, ¿ya? Y el resto de la información. Todo eso se mantiene tal cual. Y de aquí ya ingresamos a la ficha clínica, propiamente tal. Ah, perdón. Me estaba acelerando un poquito. No sé quién levantó primero la mano, si Javier o Iván. No sé si me escucho bien. Sí, Javier, se escucha. Ya, perfecto. Sinceramente tampoco sé si Iván levantó antes la mano, así que me tomé la atribución. Después supongo que pagaré el precio de haber ocupado el turno primero. Pero principalmente me gustaría corroborar si estaba intentando hacer los mismos pasos que tú refieres y no sé si en ubicación tengo que poner correctamente Quinta Bella separado, si tengo el otro Rayen abierto no me puedo conectar porque para todo efecto no me puede conectar. Puse root, puse mi Sí, contraseña, puse todo. todavía no he habilitado específicamente el acceso de Quinta Bella. Por eso no Ah, puede ingresar. ya, perfecto. Bueno, esa era toda mi duda. No se preocupe. Muchas gracias, muy amable. Iván, por favor. Javier, todavía han levantado la mano primero y tenía la misma duda, en verdad, yo puse el mismo acceso y no funcionó Ah, ya, tampoco. sí. Sí, Sí, no debe no. estar habilitado todavía. Como no hemos habilitado todavía los accesos a web, ¿ya? Por eso no van a poder ingresar. Aprovechando esa consulta, tenemos pronosticada la fecha, o programada, mejor dicho, el inicio del uso de esta nueva versión desde el 1 de febrero, ¿ya? Así que hasta ese día vamos a tener habilitado la nueva versión de Rayen. Eso. Ahora sí voy a estar más atento a la manito, chicos, para no adelantarme tanto. Entonces, ya ingresamos a la ficha. Yo cité a este paciente de forma espontánea, ingresamos a la ficha y vamos a partir de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos acá, pegadito al borde izquierdo, son las mismas pestañas que estaban en la parte de historia clínica al principio de la ficha, ¿ya? Donde tenemos los datos de identificación del paciente, su registro de alergias. ¿No? Este paciente no tiene alergias registradas. Yo podría colocar aquí, escribir maní. Ahí está. Y me dice alguna observación. Yo puedo escribir, que, por ejemplo, que fue referida por el paciente, que la fecha de detección, la primera reacción alérgica la tuvo en 2019, la reacción adversa que le genera una urticaria de nivel moderado. Y ahí va quedando la alergia registrada. Después ya esta parte sigue siendo tal cual: factores de riesgo, factores protectores, los factores urológicos, morbilidades personales, hábitos, los fármacos en uso que el paciente pueda tener según las recetas que tenga ingresada a Rayen, las morbilidades familiares, ¿ya? Inmunizaciones, eventos adversos, también se pueden registrar más eventos adversos, y el resumen de antecedentes. Para mencionar una mejora que hay en esta pestaña, es que ahora, por ejemplo, en el caso de los factores de riesgo, todas las búsquedas de factores de riesgo están aquí. Antes, si yo quería registrar un nuevo factor de riesgo a este listado, por ejemplo, hijo adicto a drogas, por ejemplo. Esto es texto libre, simplemente una explicación.
Lo agrego. Los buscadores ahora están aquí. Antes tenía que irme arriba, arribita a buscar un botón que se llama nuevo factor de riesgo y después hacer la búsqueda. Ahora tengo los buscadores inmediatamente acá, ¿ya? Eso no hay mucho más que mencionar. Lo que sí es importante es que aquí donde dice historia clínica de, aparece el nombre social y después el nombre del paciente. Aquí, como yo estoy en un ambiente ficticio, tengo el nombre encriptado. Pero yo puedo ver más información personal del paciente y lo que es nuevo y súper práctico es que se agrega este botón que está al final abajo, se llama modificar datos del paciente. Si yo lo selecciono, puedo modificar el nombre si está mal escrito, el nombre social si es que no lo tiene, modificar el número de teléfono, ¿ya? Por ejemplo, estoy haciendo una interconsulta, necesito que esta información esté actualizada, la puedo actualizar inmediatamente, directamente desde la ficha clínica y con eso me ahorro tener que mandar al paciente a lo mejor al SOME o la oficina donde se actualiza esta información, que el paciente se me vaya a ir porque se molestó porque había mucha gente, ¿ya? Y a lo mejor perder esa interconsulta. ¿Ya? Puedo ir resolviendo esos temas de forma rápida. También está la opción de arreglar todos los datos que están acá, ¿ya? La dirección, algún contacto extra, lo que ya tiene registrado. Y eso. Y finalmente, aquí al ladito tenemos también algo que es súper importante que tiene que ver con la nueva normativa, que es el estratificador de riesgo, que Rayen lo calcula automáticamente según los diagnósticos asociados a esta norma. A mí me dice que este paciente inmediatamente es un G1, y si yo le hago un clic, se me va a desplegar una ventanita que me dice por qué el paciente es un G1. Además, tengo la opción de ver todos los diagnósticos activos, ¿no? Y también hace cuánto tiempo que fueron registrados. Hasta aquí, ¿alguna duda? Continuamos mientras. Después ya tenemos todos estos botoncitos de los que vamos a ver que muchos son los mismos, pero el primero que está acá es nuevo y es el registro único integrado, que también es un desarrollo que se hace en base a una normativa ministerial y se hace junto con el Ministerio de Salud, también conocido como RUI. Si yo lo selecciono, es una ventana que tiene mucha información del paciente según lo que se haya ido completando a través del tiempo en su ficha, ¿ya? Por ejemplo, cuando se le registró la última circunferencia de cintura, el 11 de enero del 2021, su último estado nutricional, la última presión arterial que tuvo registrada, diastólica y sistólica, ¿ya? Los resultados de pauta de evaluación, que son formularios. Incluso con esos signos más, yo puedo ir completando más información directamente desde el RUI. Por ejemplo, adulto. Si le quiero hacer un audit directamente desde acá, puedo hacerlo. Ahí está. Entonces, toda esta información la puedo ir completando. ¿Ya? Ahí está. Hábitos que el paciente tenga, que también los puedo registrar directamente desde las pestañas que estaban al costado izquierdo. Factores de riesgo, que fue el que registramos recién. Ahí está, hijo adicto a drogas. Los puedo inactivar incluso. Ahí sí. Y aquí tenemos más pestañas también que le pertenecen al RUI, donde tenemos exámenes, puedo hacer más solicitudes de exámenes, puedo ver los resultados de acá, si es que hay integración con laboratorio. Ahí. Procedimientos, acuerdos que el paciente tenga, también puedo registrar más acuerdos, puedo ver las solicitudes de interconsulta, puedo verlas en detalle. Y también el historial de atenciones, que lo vamos a ver a continuación aquí abajito. ¿Cuál es la practicidad de esto? Es que, por ejemplo, si estoy en formulario o estoy en atención actual, no tengo para qué volver atrás y simplemente veo toda la información que necesito desde acá, ¿ya? Así evito los cambios de pestaña. Después tenemos ya propiamente tal el historial de interconsultas. Ahí está el historial, están los botoncitos ver el detalle. Resumen de exámenes, donde si tengo integración puedo ver cuándo se solicitó el examen, cuándo se tomó la muestra, cuándo se cargaron los resultados y cuáles fueron los resultados.
Ficha familiar, que lo vamos a ver al final. Alertas, esto es súper importante también, es un botón nuevo, donde por ejemplo tengo el tiro que este paciente tiene el EMPA vigente pero no está informado. ¿Ya? Además, puedo agregar alertas administrativas. Y esto es algo súper importante, sobre todo en dos condiciones. Ahí están todas las alertas administrativas que yo le puedo agregar al paciente para ir complementando su información, pero hay dos que son contabilizadas en gran parte de los REM, que son, por ejemplo, los pacientes migrantes, que es una alerta administrativa en RAYEN y tiene que estar registrada para que el sistema me considere ese paciente en esa condición, y también los niños y niñas de población CENAME, ¿ya? Tanto de residenciales, ambulatorios o como SIP y CRC. ¿Ya? Entonces ahí le puedo agregar las alertas correspondientes y RAYEN ya empieza a contabilizar automáticamente estos pacientes dentro del REM. Programas de salud es solamente un listado, aquí puedo apretar el botón gestionar, es solamente un listado para saber en qué a qué programas el paciente ingresa, reingresa, egresa. Después tenemos el botón de impresión de documentos, que tiene ahora más, antes solamente permitía imprimir el consentimiento informado de cirugía menor, ahora tiene el informe de eventos adversos, la extensión de garantía, el cierre de caso, consentimiento de VIH y la orden de vaciloscopía. Licencia médica electrónica, en caso de que haya integración. El botoncito notas, ¿ya? Que es lo mismo que pegarle un POSIT a la ficha de papel para homologarlo de alguna forma. Y me permite ir dejando pequeños recordatorios. Ahí sí. Eso que me pasó aquí, voy a aprovechar de comentar algo. Cuando uno se está acostumbrando a este sistema, tiende a pasar mucho. Ya el sistema va a empezar a exigir, y vamos a verlo un poquito más adelante, que yo termine algunas acciones para poder ir cerrando algunas ventanas. Entonces, aquí, como dejé abierto la notita para escribir, el sistema no me deja salir, me dice aceptar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es escribir o cerrar eso, y ahí puedo volver. También tenemos el botoncito de portal clínico, que es un bus de integración para visualizar fichas clínicas a lo mejor de otro sistema. Por ejemplo, si ustedes quisieran en algún momento como comuna tener integración con el sistema del servicio de salud para urgencia o para el nivel secundario en los hospitales, se puede hacer un proceso de integración. Claro, hay hartos pasos entre medio de eso. Pero ustedes a lo mejor podrían poder visualizar la atención que se hizo en el hospital por alguna interconsulta del paciente y tener la información directamente en RAYEN. También tenemos el botoncito de asociar a familia para lo que es ficha familiar, que también lo vamos a ver al final. Y finalmente tenemos el botoncito guardar atención para ir respaldando. Y aquí en este último botoncito tenemos el cancelar atención para borrar todo lo que yo registré en este momento. Casos prácticos de uso: llamé a un paciente, entró otro. Lo he visto pasar en más de un CEFAM más de una vez. O yo tenía muchas fichas abiertas, soy ser humano y me equivoqué en alguna ficha. Entonces quiero borrar todo rápido, tengo cancelar atención. Y cerrar atención, que ahora se llama cerrar atención, antes se llamaba solamente cerrar, para finalizar el proceso de registro. Como conversamos en el caso anterior de lo que era el listado de atenciones de pacientes, también tenemos el botoncito guías interactivas, en el cual aquí tengo qué es la historia clínica, cómo se hace la atención actual, cómo se agrega el diagnóstico, cómo se agrega la receta, cómo trabaja la ficha familiar, cómo se hacen los acuerdos en el RUI, el registro de antecedentes, ¿ya? Las notas clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pasamos aquí abajo. En general, el historial de atenciones se sigue trabajando de la misma forma. Puedo verlas por diagnóstico, por actividad, puedo agruparlas para ver qué diagnósticos tiene ingresado el paciente, los últimos 12, 24, 36, 48 meses o todas las atenciones. Si yo voy desplegando estos signos más, voy viendo información parcial de la atención. ¿Ya? Todo eso sigue tal cual. ¿Cuál es el cambio acá? Es que ya no está la lupita acá arriba. ¿Ya? Eso es súper importante de recordarlo. Sino que si yo me poso encima, le hago un clic a una atención, ahí aparece la lupa. Si yo pincho la atención de abajo, la lupa baja conmigo.
Si yo quiero ver esa tensión, que es la segunda, la del día 14, la selecciono y ahí está la lupa. Y eso también es algo que vamos a ver mucho en esta nueva versión de Rayen, que cada opción tiene su propia botonera, ¿ya? O la botonera se va moviendo conmigo. Vamos a ver una actividad, vamos a ver una tensión, perdón, en detalle. Ahí está, tengo el botoncito de expandir todo y ahí puedo ver la tensión completa. Igual que siempre, toda la tensión. ¿Quién es el paciente? ¿Quién fue el que registró? ¿Cuál fue la fecha y hora? Establecimiento, diagnósticos, actividades, formularios, anamnesis. Toda la información está ahí. Para salir de aquí, pincho la flechita atrás. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda hasta ahora con lo que hemos visto de historia clínica? Súper, continuamos. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda pestaña de la derecha, que es atención actual. Aquí vemos que la parte superior se mantiene tal cual. Tengo acceso a ver los datos administrativos del paciente. Tengo nuevamente acceso al estratificador de riesgo, al RUI, ¿ya? Y a toda la demás información. Se mantienen exactamente los mismos 3 campos mínimos para llevar una atención al estado completado o para poder cerrar la atención, que son la anamnesis, el diagnóstico y la actividad. Que antes todo esto estaba en pestañas ordenado de forma horizontal, hasta el final de la pantalla. Denme un segundo, está ingresando alguien más. Ahí está. Entonces, eso. Tenemos los mismos 3 campos, análisis, diagnóstico, actividad, y se van completando con estos botoncitos que se llaman agregar. Entonces, para completar la atención, ahí dice debe agregar una anamnesis y todo lo demás. Entonces, vamos por la anamnesis, botoncito agregar, y completamos en texto libre, mínimo 5 caracteres en cada cuadro. ¿Ya? Motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, los 2 obligatorios. Se mantiene la opción de las plantillas de texto. ¿Ya? Plantilla de texto. Ahí yo tengo, si ustedes se fijan, esto es lo que les decía yo. Yo me voy moviendo y ahí tengo el botoncito modificar o el botón eliminar si quiero eliminarla o hacerle algún arreglo. También tengo un buscador si yo tengo muchas plantillas que pasen de esta línea hacia abajo para acceder más rápido a ella. Y el botoncito más que es para crear nueva plantilla. Voy a poner capa como una recoleta. Aquí va el resto del texto, que va en texto libre. Y la guardo. Si yo la quiero usar, le hago un clic y le presiono el botón agregar. Como yo ya había escrito algo antes, me pregunta si quiero reemplazar el texto existente, le digo que sí. Y ahí está. Lo de arriba no se pasó porque yo hice clic aquí abajo, por si acaso. Eso es. Y le doy un clic a agregar finalmente y ahí está mi anamnesis. Por si alguien se está consultando, las plantillas de texto que ustedes ya tienen creadas van a estar disponibles en esta nueva versión de Rayen. No tienen que hacer plantillas nuevas. Pasamos ahora al diagnóstico. Si yo pincho agregar, automáticamente encuentro el listado de diagnósticos que el paciente tiene activo. Por lo tanto, si yo lo estoy atendiendo por asma, simplemente selecciono asma. Y el diagnóstico se pasó aquí al lado. Incluso yo puedo seleccionar más de un diagnóstico de esta lista y se va cargando automático. Si no hay nada más que yo necesite de acá, simplemente vuelvo atrás. Pero también van a ocurrir los casos. Voy a descartar por ahora los diagnósticos. Ahí sí. Que yo necesito un diagnóstico que no está en este listado, porque es un diagnóstico nuevo para el paciente. Me voy al signo más que está aquí arriba. Lo selecciono y aquí tengo, bueno, este cuadro que es de texto libre. Si el diagnóstico es nuevo o repetido, siempre se va a mantener el nuevo por defecto. El estado. Y aquí yo busco el diagnóstico.
Ahora es una sola barrita de búsqueda, ¿ya? Que no hace diferencia entre código o descripción o nombre del diagnóstico, ¿ya? Yo puedo escribir J20, a mí me parece, como puedo escribir bronquitis. Y ahí me aparecen los diagnósticos, ¿ya? Por ejemplo, ahí, el J20.4, ¿no? Y lo agrego. Ahí está el diagnóstico agregado como principal. Y para el caso de los GES, voy a buscar el asma, por ejemplo. Ahí está. Ahí abajo está el GES, entonces yo simplemente lo marco y me aparece el problema de salud asociado, ¿ya? Eso es. Cada vez que yo busco un diagnóstico nuevo, tengo que apretar atrás y atrás otra vez. Porque ustedes se fijan, todavía no me ha aparecido el resto de los botones de agregar y el botoncito que estaba aquí arriba desapareció. Ahí está. Ya me aparece el botón de agregar. Otra cosa que es súper importante, perdón, es que yo cuando me puso encima de un diagnóstico puedo modificar, eliminar o activar los protocolos en caso que el CEFAM tenga creado los protocolos a través de Rayen. Por ahora voy a agregar otro diagnóstico porque quiero mostrarles otra cosa también. Voy a agregar este asma. Ahí está. Y es que antes yo sí o sí tenía que agregar el primer diagnóstico que fuera principal para que me quedara como principal, valga la redundancia. Ahora yo tengo este botoncito que llama principal y ahí está. Este es el diagnóstico principal de la atención. O lo puedo volver a cambiar. Este es el diagnóstico principal de la atención ahora. Como decía, lo puedo modificar, lo puedo descartar. Principal y los protocolos. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a guardar la atención. Perdón, aquí está el botón guardar. Se guardó exitosamente, pero el sistema no me ha preguntado si quiero imprimir el documento GES. Y eso es algo súper importante. Si yo apretaba 20 veces el botón guardar antes, el sistema me iba a preguntar 20 veces si quería imprimir la constancia GES, ¿ya? Ahora el sistema no me consulta, yo tengo que imprimirla. Y eso pasa, eso basta con que me pose encima y ahí aparece la impresora. Imprimir, ahí está. Constancia GES o constancia GES con el listado de patologías. Lo voy a sacar sin el listado, voy a sacar una sola hoja y ahí está, que es la misma de siempre. Aparecen todos los datos listos, yo simplemente firmo. Y ahí tengo la opción de registrar a un tercero en caso de que el paciente sea menor de edad. Otra cosa que es súper importante es que los diagnósticos activos, por ejemplo, como este caso del asma que estaba antes, voy a eliminar este, yo los voy editando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a dar, voy a inventar un caso, que vamos a dar de alta a este paciente por el asma. Yo lo selecciono de ese listado que vimos, me voy a modificar. Ahí puedo colocar una evolución diagnóstica que es en texto libre y le cambio el estado. Podría ser un descarte, por ejemplo, sospechamos un asma, se hizo todos los exámenes, pasó el tiempo, o alguna otra enfermedad, se descarta y le cambio solamente el estado y escribo la evaluación diagnóstica. Supongamos que cierre de caso alta y lo guardo. Y listo. ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente atención? Como el diagnóstico fue descartado o el paciente fue dado de alta, desaparece de su listado de diagnósticos. Entonces yo ya le puedo dar una trazabilidad a los distintos diagnósticos bastante más práctica. Después tenemos el registro de actividad, que son solamente las actividades que tenemos en los perfiles. Nuevamente, ustedes van a encontrar las mismas actividades que sus perfiles ya tienen, ¿ya? Por lo tanto, si les falta algo o tenían algo de más, la condición se va a mantener, ¿no? Entonces aquí simplemente busco, por ejemplo, control, consulta, ¿ya? Todo lo que corresponda. César, por favor, cuéntenos su consulta. ¿Se escucha? Sí. César, de acá de Quintabella. Mira, tengo dos preguntas. La primera es, cuando uno pincha una patología auge, ¿ya no va a aparecer la crucecita que te dice que esa patología es auge?
No, aparece la palabra GES, lo voy a colocar acá. Lo que pasa es que tú le pusiste que era GES, pues entonces no sé si aparecía en alguna parte que, como en el antiguo, que aparecía una crucecita que decía GES. Sí, mire, voy a hacerlo nuevamente. Ok, Voy a usar el asma otra vez. ya. Un poquito más abajo, por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. Ahí está. Entonces ahí aparece el cuadrito GES y aquí yo marco si lo voy a tratar como GES o no. Claro, lo que pasa es que en la anterior aparecía una cosa que parpadeaba, una cruz que parpadeaba, entonces te indicaba que esa patología era GES. Sí, pero mire, voy a seleccionar otro diagnóstico que no sea GES. Porque Ya, si no es GES, no aparece. El J20, por ejemplo. a ver. Una bronquitis. Ahí está, no está. Ah, perfecto, ya entonces ese GES aparece en rojo, esa era la pregunta. Ahora que ese Sí, GES aparece en rojo. ¿Sí? justamente. Ya, esa era mi pregunta. Y la segunda pregunta, por ejemplo, cuando yo sospecho una hipertensión arterial, por ejemplo, no sé, de un paciente, después Ujú. cuando la descarto, ¿esa sospecha que yo tenía de ese paciente después no me va a aparecer más? Claro, justamente. Desaparece, o sea, no es que desaparezca del historial de atenciones. Desaparece Ah, ya. Ya, porque en el fondo yo quiero de saber si el diagnósticos paciente, activos. yo quiero saber si el paciente alguna vez se sospechó de hipertensión o de diabetes, en el fondo, que me quede registrado en las atenciones en clínica. ¿Sí? ¿Aparece como diagnóstico en las atenciones Sí, anteriores? sí, acá sí. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya. Acá, espérame. En este listado de diagnósticos activos del usuario es donde ya no va a aparecer. Ah, Pero eso ya, pero, sigue siendo parte del historial de atenciones del paciente. ya, ok, me queda claro. Gracias. ¿Ya? Sí. Consideramos el listado de diagnósticos activos solamente como una ayuda de selección rápida. ¿Ya? Esa es como la función más básica y principal. Ahí sí. Súper. Entonces, ¿estaban aclaradas las dudas, César? Sí, gracias. Súper. Permiso, le voy a bajar la manito por mientras. Ahí sí. Entonces, ahí tenemos lo básico del registro. Ahora, puse los diagnósticos, puse las actividades, pero me acabo de dar cuenta que me faltaron actividades, por ejemplo, o que me faltó un diagnóstico. Y no me aparece el botón agregar ahora. ¿Qué es lo que hago? Yo utilizo este botón naranjito, que es igual a este otro, pero tienen funciones distintas, porque este pertenece a la ventana de evaluación y este otro pertenece a la ventana de plan. Vamos con este primero. Ahí tengo actividad otra vez, lo selecciono y registro más actividades. Bueno, control de salud ya lo había puesto. Voy a inventar nomás. Y aquí abajito me dice en qué REM y en qué sección estoy contabilizando. Lo mismo pasa con el diagnóstico. ¿Ya? Ahí puedo agregar más diagnósticos, seleccionar otro de la lista o usar el botoncito más. Ah, fíjense algo que es súper interesante que se hace de forma espontánea, me olvidé mencionarlo. Cuando yo descarté el asma, automáticamente el riesgo de este paciente bajó a G0 porque tenía un solo diagnóstico crónico ingresado. Eso es un pequeño paréntesis. Ya, lo mismo pasa con el diagnóstico, también tenemos el examen físico, que aquí también es donde se carga la preparación de pacientes si es que el establecimiento la está realizando. Tenemos el examen físico general, que son la toma de signos vitales de siempre, tienen los mismos datos. Y luego el examen físico segmentario, que son la división de las partes del cuerpo con sus subcategorías. ¿Ya? Ahí está cabeza, texto libre, todo esto es texto libre. ¿Ya? Eso se mantiene todo tal cual, después se pincha el botoncito agregar o la flechita atrás si yo no voy a hacer nada. También está el registro de procedimientos. Antes la actividad me aparecía por aquí arriba, el procedimiento por aquí abajo. Ahora para todos quienes registren el procedimiento tienen que irse sí o sí a este botoncito. Y ahí está procedimiento. Ahí encuentro nebulizaciones, curaciones, todos los procedimientos asociados a kinesiología. ¿Ya? Todo lo voy a encontrar ahí. Profesional o técnico, ¿verdad? Que es la sesión de multiprofesional, por ejemplo, pacientes postrados o visitas domiciliarias que requieran la atención de médico, de enfermera, asistente social, que van todos juntos o van en parejas a atender a un paciente. Aquí ustedes buscan
a quien los haya asistido en esa atención. Supongamos yo voy como médico, voy con la enfermera a ver la atención de un paciente postrado, la agrego a ella y el sistema me contabiliza automáticamente a mí porque soy yo quien está registrando la información y esta atención contabiliza para ambos. Y por último tenemos la pauta de valoración, que son solamente otra forma de ir agregando formularios clínicos a la atención. Ahí yo lo puedo buscar por clasificación, adulto, y ahí busco cuál es el formulario que quiero registrar. Fíjense que ya llevamos dos formas de registro del formulario. Lo vimos a través del RUI, lo vemos acá en la ventana de evaluación y se mantiene la tradicional, que es la tercera pestaña de formularios, ¿ya? Vamos a ver. Iván, cuéntenos, por favor. Yo estuve familiarizado con el rayón web en algún momento en Providencia y ¿Ya? había un error que no sé si todavía sigue ocurriendo, pero que nos pasaba harto y que era incómodo, molesto, como para que sea como que sirva de experiencia para el resto, cuando uno editaba el texto libre de la parte de anamnesis. Pasaba ¿Ya? mucho que si yo me iba a la historia clínica, después de haber agregado la primera vez, me iba a la historia clínica, todo lo que se escribía además se iba borrando o se perdía. Entonces de repente uno pasaba que revisaba algo, por ejemplo, el paciente te contaba algo, tú tenías que revisar, no sé, pues el diagnóstico tanto, y volvía y se había perdido la mitad del texto que había escrito después de la primera vez. No sé si eso sigue ocurriendo, si has vivido esa experiencia en algún momento o me pasaba solo a mí. Eso, que era como acotación. Usted me decía que, por ejemplo, tengo el texto abierto, ¿cierto? Perfecto. Escribo, ¿cierto? Me cambio de pestaña. ¿Sí? Reviso, voy a abrir Algo. una... Ya, está bien, vuelvo atrás, vuelvo acá y se perdía lo que usted escribió. Sí, pues. Ya. Es importante en estos casos, cuando ustedes se cambian de pestaña, agreguen, siempre agreguen. ¿Ya? Ahora se cambian y después vuelven. Y aquí yo le pongo editar otra vez. Ay, qué pesado, le puse eliminar. Perdón, lo siento, ese fue error mío. ¿Ya? Pero eso, agreguen siempre y después cámbiense de pestaña. Ya, sigue pasando ¿Ya? entonces. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con que, ve, ahí está, yo voy a hacer otra escritura, voy a agregarla y ahora me cambio. ¿Por qué? Porque en el fondo le estoy diciendo al sistema, esto ya desde el punto de vista informático, ciérrame esta ventana porque quiero ver esta otra. Entonces, si yo no le Ya, digo, perfecto. agrégame lo que yo registré, el sistema no lo reconoce, porque es un cuadro solamente. Ok. Por eso pasa, más que problemas es un tema del diseño. Y siempre coloquen el botoncito guardar si lo pueden editar todas las veces que ustedes quieran. ¿Ya? Si ustedes se fijen, el editar no me dice tampoco que, oye, vas a editar el texto, ¿estás seguro que quieres hacer esta acción? No, yo le pongo modificar simplemente y ahí aparece otra vez. Esa es la explicación. Muchas gracias. Ok. Entonces, si nadie más tiene una duda, continuamos. Permiso, le voy a dejar la mano, Iván. Ahí sí. Pasamos entonces al otro lado de acá, que es la ventana de plan. Primera opción que nos encontramos aquí son las indicaciones. ¿Ya? Indicaciones en texto libre, que son las indicaciones que dejamos al paciente. También están disponibles en todos como todo cuadro de texto libre, las indicaciones, o sea, las plantillas de texto, perdón. Después tenemos la orden de atención. Ustedes se fijan, indicaciones ya desapareció de aquí. Y es porque está aquí abajo. Si yo elimino, ahí vuelve a aparecer. Las órdenes de atención tienen que ver con las órdenes de atención interna de toda la vida, ya donde el motivo es en texto libre, el profesional donde voy a derivar, ahí por ejemplo si detecto sobrepeso, empezar a trabajar con una dieta hiposódica, puedo derivar la nutrición, depende, puedo derivar con enfermera con TENS, ahí voy haciendo todas las derivaciones. Si es un paciente femenino que tiene examen de PAP, el PAP o el examen de mamas atrasado también, puedo derivarlo a matrona.
Yo selecciono el tipo de profesional. ¿Cuánto es la cantidad de días aproximado que yo quiero que este paciente se vea? Obviamente entendiendo la disponibilidad de agenda también. Y si es priorizada esta solicitud o no. ¿Ya? Agregar. Y ahí está la solicitud. También está el botoncito editar o modificar. Después viene la orden de procedimiento diagnóstico y laboratorio, que tiene que ver con las solicitudes de exámenes. Esto obviamente va a ir cambiando dependiendo de lo que tenga parametrizado cada establecimiento. Por ejemplo, ahí están los exámenes de laboratorio. Debo marcar un diagnóstico por el que estoy solicitando estos exámenes. La observación es texto libre. Y con este botoncito más voy agregando. Y esto funciona de la misma forma. Primero tengo que seleccionar un grupo de exámenes. Esto también cambia, puede ir cambiando entre los establecimientos. Por ejemplo, exámenes de... Hoy me sacaron los exámenes de orina. Por ejemplo, exámenes hormonales. Por ejemplo, quiero tiroxina libre, este y este. ¿Ya? Estoy inventando solamente. Puedo escribir una observación en texto libre sobre esto y lo agrego. Ahora vuelvo a presionar el signo más otra vez y selecciono el de otro grupo. ¿Ya? Por ejemplo, seleccionamos hormonas. Aquí estaba exámenes de orina. Y quiero un urocultivo. O sea, perdón, un ácido úrico en orina. Y por aquí estaba la orina completa. Y lo agrego y ahí están los otros dos exámenes. Termino mi listado, presiono el botón de agregar y listo. ¿Ya? Esto también funciona con integración, como les decía. Entonces, después del botoncito aquí, resultados de exámenes, ustedes van a poder ver qué fue lo que se midió. Pasamos ahora a la receta, ¿ya? Donde voy a encontrar los mismos tipos de receta que ya tiene creado mi CEFAM. Está la morbilidad, la crónica, por ejemplo, la crónica. Ahí están los despachos cada cuánto. En este caso yo lo tengo parametrizado como 90 días, lo voy a dejar como 30. Ahí está la fecha de vigencia. Yo la podría cortar, por ejemplo. Ahí, 0 de más. Por ejemplo, si voy a hacer una receta por 6 meses para que caduque rápido. Si es receta externa, si el paciente tiene problemas renales o no. Y con ese signo más, selecciono el diagnóstico y voy agregando los medicamentos o los insumos. Amoxicilina. Ahí esto es texto libre. Una cada 8 horas por 10 días. Ahí está cuánto se les quiere entregar. Y lo agrego. Vuelvo a presionar el signo más. Y voy agregando todos los medicamentos que necesito. O todos los insumos. ¿Ya? Y aquí sigue funcionando para todos de la misma forma. ¿Ya? Es importante fijarse aquí abajo cuál es la unidad de entrega. Por ejemplo, aquí dice unidades internacionales. Podría ser el sachet. Podría ser el blister para el caso de los anticonceptivos. ¿Ya? Comprimido, caja, ampolla. Toda la unidad de entrega va a estar aquí abajito. Finalmente presiono el botón agregar. Y bueno, aquí como Vademécum me encontró una interacción, me pide justificar en texto libre por qué estoy haciendo esta prescripción. Eso es la receta. Después viene la solicitud de interconsulta, que tampoco cambia. ¿Ya? Debo seleccionar el diagnóstico, debo indicar la especialidad a la que estoy derivando, el establecimiento al que voy a derivar, por qué voy a derivar, que es el motivo, la prioridad y los fundamentos clínicos en texto libre. Hasta ahí tenemos lo obligatorio, el resto es opcional dependiendo del paciente que estemos atendiendo. Y por último tenemos, esto sí es nuevo, los acuerdos que los registramos aquí mismo. Aquí yo puedo seleccionar distintos tipos de acuerdos, por ejemplo, adherencia a controles, alimentación, actividad física, tabaco y alcohol. Y aquí después yo hago la descripción en texto libre. El paciente asistirá a controles una vez al mes, va a asistir a nutricionista para mejorar su alimentación, al taller con profesor de educación física para taller de vida sana, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tiene monitoreo a distancia o no.
y voy agregando esta información. Y hasta ahí tenemos todo lo que se registra para la parte de plan. ¿Alguna duda? Por mientras, vamos a revisar cómo se hace la copia de recetas y el cierre de recetas en esta nueva versión de Rayen. Me voy a la historia clínica. Voy a buscar, voy a ordenar por receta. Aquí, por ejemplo, estas atenciones tienen recetas creadas. Presiono el signo más de la atención. Presiono el signo más de la receta. Cuando presiono la receta, y esto es súper importante, hay que hacer todo este paso, me aparece el botón cerrar receta, impresión de receta y copiar receta. Si yo lo pincho, se va automáticamente hacia el lado y aquí se abre se abre la receta que yo estoy copiando, ¿ya? El presiono agregar. ¿Ya? Está un poco lento mi internet. Es mi internet el que está fallando y no me dejó agregar la receta. ¿Pero se entendió? Por favor, que alguien me confirme porque no sé, con la falla de internet no sé si escuchó todo. María Belén. Hola René. Consulta, sí, mira, efectivamente se va un poco el internet, entonces no, en algunas partes no te escuchamos muy bien. Y lo otro, preguntarte si nosotros vamos a tener antes del 1 de febrero quizás acceso como para familiarizarnos un poquito con el sistema o se va a abrir completamente el 1 de febrero. Muy buena pregunta. Yo envié a la dirección de los establecimientos, dirección y subdirección, un ambiente de capacitación, ¿ya? En el que ustedes van a poder ingresar. Envié todos los links, un usuario de acceso. También envié los manuales para que los pidan, por favor. Ese ambiente de capacitación ya pueden ingresar sin ningún problema. Es un ambiente y un establecimiento totalmente aislado de la realidad, así que pueden meter mano, meterse a cualquier módulo y empezar a jugar con el sistema sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero está actualizado eso porque la otra vez me traté de meter y me parecía como bloqueado. Ah, ya, lo voy a revisar entonces porque, claro, por desgracia se tiene la particularidad que cuando se mete 3 veces la clave mal, se bloquea. Efectivamente. Por eso digo, porque estaba bloqueado, entonces no me puedo meter. Ya, lo voy a revisar Ok, gracias. durante el día y traten de hacer la prueba mañana, ¿ya? Si lo vuelven a encontrar bloqueado, avísenle a la dirección o si tienen contacto directo con Luis Toro, avísenle a Luis Toro, por favor, del Departamento de Salud, para que me comunique y yo desbloquearlo de nuevo, ¿ya? Eso, entonces continuamos. Pasamos ahora a la parte de formularios, ¿ya? Que esto sigue siendo tal cual. Puedo escribir el nombre del formulario directamente acá, puedo buscarlo por clasificación. ¿A dónde está adultos? Ahí está. Ahí están los formularios, puedo escribir acá, como les decía, voy a escribir directamente el nombre aquí. Ahí está el nuevo control cardiovascular. Aquí tengo el botoncito más para abrir todo el formulario de una sola vez e ir completando la información. Una mejora súper importante que hay acá es que se elimina la pestaña de historial de formularios, ¿ya? Entonces yo simplemente tengo ese botón que se llama ver historial. Y cuando lo selecciono, lo que hace, en este caso este paciente tiene solo 2, pero me muestra qué es lo que está registrado hoy y qué fue lo registrado la última vez que se hizo este formulario. Entonces puedo ver rápidamente cómo el paciente evoluciona o cómo involuciona, ¿ya? Incluso dependiendo del campo que yo seleccione, puedo ver una gráfica, ¿ya?
Y bueno, si el paciente tuviese más registros, tendría una flechita aquí hacia el lado, entonces yo puedo ver desde el inicio, la primera vez que se le carga este formulario, puedo ver el historial completo. Ese es el único cambio. Vuelvo a preguntar antes de pasar a lo que es ficha familiar. ¿Alguna duda, inquietud que todavía tengan? Plantéenla, por favor. Iván. De nuevo, me pasó también en esa experiencia que tuve con el Rayen Web que no pude eliminar el formulario. Él le estaba explicando al interno que tenía en ese momento, cómo hacer un EMPAM, no estábamos con atención, entonces le explicaba, le contaba, abrimos el EMPAM, miramos y no fui capaz de eliminarlo. Después me tengo que meter al relleno anterior para poder votarlo. Sí, aquí, bueno, aquí esta parte no está bien actualizada, pero hay un botón que es para cerrarlo. Aparece acá, ¿ya? No lo van a ver en la realidad, pero aparece a este lado el botoncito para no completar. En todo caso lo pueden dejar así, si ustedes no actualizan ningún campo no pasa nada. ¿Ya? Para lo que es la parte estadística y todo eso, si no actualizan ningún campo no pasa nada. Lo importante es que no aprieten este botón que dice agregar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo agrego, ese botón se transforma en modificar y ahí el formulario está siendo contabilizado. Si yo simplemente lo abrí para ver, pincho hacia atrás nomás. ¿Se entiende la idea? Iván. Sí, se entiende. Muchas gracias. Eso. Entonces, como no lo tengo agregado, el sistema no va a contabilizar nada. Aunque lo guarde. Y qué bueno que hizo esa acotación porque eso es súper importante. Tienen que apretar el botoncito agregar o modificar si ya le están haciendo algún cambio. Porque si no, aunque aprieten el botón guardar, el formulario no es contabilizado. Eso, entonces pasamos ahora a... Perdón, ¿nadie más levantó la mano? ¿No revisé? No. Entonces pasamos ahora a la ficha familiar para ir cerrando el registro. Partimos primero con el asociar a familia, que es súper importante dentro de las fichas familiares para ir compartiendo la información. Y aquí, por ejemplo, me dice cuáles son los integrantes que están asociados a esta familia. ¿Ya? Y por ejemplo, ese, le doy doble clic y me dice, ingrese si la persona seleccionada es padre o madre del paciente que está atendiendo. ¿Ya? Eso tiene que ver con las edades de los pacientes. Si yo descarto, no se asocia la familia. Eso es toda la función de asociar a familia. Después me voy a ficha familiar, donde puedo ver el número de integrantes que tiene el grupo familiar, si tiene redes de apoyo, si está institucionalizado o no, si tiene situación de calle, por ejemplo, que son los registros que tiene. Y me voy al botoncito ver ficha familiar para obtener más información. Mismo caso de Rayen escritorio. Aquí está la ficha clínica FC, FF para ficha familiar. Y el primer instrumento que se me abre siempre es genograma. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Evaluación familiar. Yo voy presionando el signo más. Y aquí voy creando la matriz de riesgo familiar. Entonces aquí está la fecha de vigencia del riesgo. Aquí yo puedo indicar si hay un sin riesgo, riesgo bajo, moderado o alto. Y aquí yo escribo una observación, ¿ya? Policonsumo, para no escribir tanto. Y voy agregando, y ahí se va creando la información hacia abajo, y ahí yo puedo eliminar en caso de que sea necesario. Después viene la familia. ¿Ya? Y aquí yo voy, con este signo más, voy agregando más integrantes. ¿Ya? Tipo de usuario, que es para realizar la búsqueda a través del run. ¿Ya? Normal. Aquí yo busco
7. Aprieto Enter. ¿Ya? Aquí yo selecciono el vínculo, núcleo familiar, agregar, y se va agregando este paciente acá. Pertenece a otra familia, desea agregarlo, yo le digo que sí, y ahí está, núcleo familiar. Voy a usar búsqueda avanzada otra vez. Voy a buscar. Voy a seleccionar a otro usuario y lo voy a agregar a la familia extensa. O también podría ser las relaciones significativas. Ahí yo voy creando estos núcleos. Después tenemos la historia, que es la línea de tiempo de la familia, donde yo puedo agregar un hecho. Y aquí yo primero selecciono la fase familiar, ¿ya? Formación de la pareja, por ejemplo, y comienzo de la familia. Tengo la crisis normativa, y si yo desmarco este sí, lo transformo en no, ahí me aparecen las crisis no normativas. Antes estaban en dos listados separados. Entonces, crisis normativa, recién nacido, si lo cambio a no, ahí aparecen las crisis no normativas. Fecha aproximada del suceso. No vamos a complicarnos mucho, voy a poner que fue el año pasado. Y ahí está la descripción del suceso en texto libre. Lo agrego. Y ahí voy creando la línea de tiempo familiar. Después vienen los instrumentos de evaluación, ¿ya? Que son los formularios. Aquí están, como tengo este paciente en la ficha abierta, marqué estos dos formularios, ahí están. Puedo ir seleccionando más formularios, ¿ya? Por ejemplo, ahí están los factores protectores de salud mental, la web familiar, la encuesta breve de consumo. Esa es la misma funcionalidad de relleno escritorio. Y después viene el genograma, que se mantiene aquí. Yo voy seleccionando una opción y se van marcando las distintas opciones de registro. Por ejemplo, voy a agregar a los padres. Y aquí viene una modificación. Si los padres, ¿cómo se llama esto? No están registrados, para el ejemplo que estoy haciendo, no están registrados en Rayen, yo los busqué para agregarlos dentro de la familia extensa, dentro del núcleo familiar, no están, los utilizo este botón que está acá que se llama agregar manualmente. Oye, alguien se desconectó, parece. Vamos a esperar que se conecte Marisol y seguimos. A mano, ¿ya? Valga la redundancia. Todos los datos y voy agregando la información. Así puedo agregar pareja o cónyuge, si el paciente es transgénero, si el paciente es homosexual, ¿ya? Si el paciente es bisexual, ahí tengo distintos indicadores, voy agregando distinta información. Después tenemos los antecedentes. Yo, por ejemplo, aquí tengo hijo adicto a drogas. Ahí están los integrantes. Puedo agregar nuevos. Yo, por ejemplo, actividad física. ¿Quiénes hacen actividad física? Los dos. Fecha aproximada, observación en texto libre. Voy agregando. Ya tengo factores protectores y factores de riesgo. Y finalmente tengo la historia clínica de cada uno de los integrantes del núcleo familiar y se funciona de la misma forma. Yo voy seleccionando. Ahí. Justo me dio un pequeño error, pero voy seleccionando y voy viendo la ficha familiar de este grupo. Eso es básicamente importante guardar y cerrando la ficha familiar y el botón de guías interactivas, que siempre es una buena ayuda a memorias. Eso es básicamente lo que teníamos que revisar. Se me está quedando en el tintero, perdón. Box, me falta agregar documentos a la atención, ¿ya? En el que yo coloco el RUN del paciente y se mantiene lo que yo puedo ir agregando más información. Por ejemplo, si yo tengo la ficha cerrada, no hice un formulario, selecciono la atención, aquí tengo formularios clínicos, tengo botoncito guardar formulario,
Y una vez también con la atención seleccionada, tengo este botoncito más que me permite agregar la solicitud de interconsulta, la receta y la orden de procedimiento diagnóstico y laboratorio. ¿Ya? Eso es lo que se me está quedando. Después abajo te puedo visualizar también la ficha familiar si es necesario, solo con el RUN del paciente. En este caso es parametrizable que el sistema me exija o no justificar por qué estoy revisando la información. ¿Ya? Esto se revisa en texto, se justifica en texto libre. Y ahora sí, esos eran todos los puntos que teníamos que revisar. Veo que hay algunas personas que se desconectaron. De los que están, no sé si todos registraron sus datos en el chat. Sí que falta alguien. Y alguien tenía una duda. No veo el nombre. María Paz. María Paz, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí se escucha. Tengo una duda. Por ejemplo, para yo citar un paciente o para bajar estadísticas de Rayen, ¿tengo que salirme de este Rayen clínico y pasarme al Rayen administrativo? Puede tener los dos abiertos. Ah, ya van a estar los dos abiertos. Sí, incluso yo abrí un preclínico, voy a abrir también un preadministrativo y no hay ningún problema, ahí está abierto. Y claro, Ok, yo y ahí tendría... puedo yo bajar las estadísticas y tal. Sí, todo. Ok, yo puedo ingresar solamente con mi root, o sea, con mis datos, aunque yo no sea administrativo, porque esa es una pregunta que te quiero hacer. Sí, Rayen no hace diferencia si la persona es administrativo o como otros sistemas que tienen restricciones según estamento. Rayen es un sistema modular que se basa en permisos, entonces yo puedo ser médico y la dirección me tiene autorizado a citarme a mis pacientes. Entonces me dan el permiso de citación y puedo, ¿no? O me dan el permiso de hacer mi agenda, por ejemplo, pero no me dan el permiso de bloquear mi agenda. No sé, son distintas formas de trabajo que se pueden ir barajando a través de los permisos. Pero sí, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Excelente. Ay, no, Marisol, no puedo ingresar más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? De las personas que quedan, reitero lo de dejarme estamento, nombre, apellido y establecimiento en el que trabajan, por favor. No sé si quedará alguien que no lo haya registrado. Entonces, si no hay más dudas, darle los agradecimientos por la asistencia, por la participación. Como les decía, el día 1 de febrero está programado el inicio de sistema. Ahí vamos a ver cómo vamos a hacer un seguimiento remoto. Yo creo que lo más práctico es generar distintos grupos de WhatsApp en los que me pueden ir planteando las dudas y yo las pueda ir resolviendo, ¿ya? En general, si ustedes se fijaron, no hay grandes cambios, ¿ya? Solamente cambios en la distribución, que sí generan algunos problemas, pero es solamente acostumbramiento. Decía, voy a revisar el ambiente de capacitación nuevamente para desbloquearlo. Tienen los manuales que se los envía a dirección para que se los pidan. Y también durante la semana pidan este video que yo voy a enviar también. Ya yo hago los envíos a través de Dropbox, así que quedan en línea. Eso sería entonces. Que tengan una muy linda tarde y una muy linda semana.